Bueno, no estaría mal. Ezequiel, ¿qué están realizando en este momento? Bueno, estamos acompañando la decisión de los directivos de las escuelas que en repudio a la represión del día sábado, digamos una represión ordenada por el ministro Basanta y la gobernadora Alicia Kirchner, arrojó varios heridos. En respuesta a esto, los directivos de las escuelas públicas están entregando la llave de la institución. Hoy las escuelas en Río Gallegos se encuentran cerradas. Incluso esto se ha hecho extensivo a incluso las escuelas confesionales y hasta algunas escuelas de índole completamente privada, demostrando el repudio que siente y la gran preocupación, ¿no?, que siente la comunidad de Río Gallegos frente a lo que está pasando, porque podemos decir que lo del día sábado fue el punto culmine, el punto máximo, digamos, al cual nos está llevando el gobierno con su silencio, con su falta de respuestas, con la falta del pago del salario, todos los reclamos que venimos sosteniendo desde hace tanto tiempo. Así que, ¿esta medida es de gran alcance en todas las escuelas? ¿Cuántas escuelas alcanza? ¿Y es solo por el día de hoy? En principio el cierre sí es por el día de hoy. Son alrededor de 82 escuelas de orden público, más las privadas, que no tenemos la cantidad total de las que se han sumado, pero son aproximadamente otras 5 o 6 instituciones más que, bueno, digamos, han decidido cerrar las instituciones por lo que está pasando en esta provincia y, bueno, puntualmente en la ciudad capital. ¿Ustedes hoy están plegados al paro provincial de la Mesa Unidad Sindical en tanto sesión el Congreso? Así es, nosotros en el día de hoy tenemos una medida de fuerza que está designada por la CTA, la Central de Trabajadores Autónomos de Santa Cruz, y a continuación de esta actividad nos conformaremos en el Congreso Provincial que se va a realizar aquí en Río Gallegos. Muchas gracias.